En busca de más colores, comenzamos nuestro nuevo encuentro. Hoy vamos a tomar uno de los ejes que se relaciona con los otros tres. Vamos a tomar sociedad, que a su vez se abre hacia cultura. Pero para trabajar sobre esto, sobre cultura, tenemos que definir qué es cultura, qué entendemos nosotros por cultura. Si buscamos una definición de lo que es cultura, encontramos dos significados. Uno que se refiere al cultivo y el otro que tiene que ver con el conjunto de costumbres, tradiciones de un grupo social en particular. Esto se nos presenta así como un doble significado, pero podemos ensamblarlo y definir cultura como el cultivo de conocimientos, costumbres y tradiciones de un grupo social determinado. Buscando material para traer hoy aquí, encontré este fragmento que vamos a ver y a escuchar de la presentación del libro de Antonio Galeano, Los hijos de los días. Esto aporta sentido al tema de hoy sobre sociedad y cultura. Vamos a ver el video. El título de ese libro proviene de una frase que yo escuché hace ya muchos años en una comunidad maya de Guatemala. Probablemente ustedes saben, o algunos de ustedes saben, que en la cultura maya, es la única de las Américas, la cultura maya, en la que el tiempo funda el espacio. Y en las conversaciones que yo tenía, escuché esa frase perfecta que decía que somos hijos de los días, o sea, hijos del tiempo. La frase me quedó zumbando en la cabeza como una mosca porfiada durante años, hasta que por fin se convirtió en un libro que tiene la estructura de un calendario, no del calendario maya, sino del que utilizamos normalmente en estas tierras, que proviene de Roma y fue bendito por el Vaticano, y cada día cuenta una historia, precedida por esto, y los días se echaron a caminar, y ellos nos hicieron a nosotros, que así fuimos nacidos, nosotros, los hijos de los días, los averiguadores, los buscadores de la vida. Y si nosotros somos hijos de los días, nada tiene de raro que de cada día brote una historia, porque los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estamos hechos de historias. De colores se visten los campos en la primavera. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia, porque gran parte de las utilidades permiten al gobierno provincial la compra y provisión de insumos médicos y de laboratorio a 32 hospitales de alta y mediana complejidad del sistema de salud pública provincial. Con Lotería de Santa Fe, ganás, ganamos.
Contratá tu seguro online en La Segunda y tené tu póliza al instante. Auto, hogar, accidentes personales, bicicletas y monopatines eléctricos, vida. En todo el país y con el respaldo de un productor asesor. lasegundaonline.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Supermercado Superpunto, todo en el mismo lugar y con la mejor atención. Te esperamos todos los días en el cruce de rutas 9 y A012, Roldán. Punta Chacra, San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. Canta el gallo con el kikiriki, con el kikiriki. La gallina. Ya de nuevo con ustedes. Y como somos hijos de los días y estamos hechos de historia, como dice Galeano, están con nosotros aquí Liliana Sanqui, que es parte del grupo Rememorar, y María del Carmen Calleguá, Mari, para todos los conocidos, que también son miembros y fundadores del grupo Rememorar, que es un grupo que se encarga de rescatar la historia, de rememorar lo de nuestra sociedad. Para hablar un poquito sobre esto, están con nosotros aquí en este espacio. Bienvenidas a De Colores y gracias por el aporte de sus colores. Bueno, ¿de qué se trata Rememorar? ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Rememorar surge porque cuando Roldán cumplió 150 años, me pidieron que organice una exposición de objetos de los primeros habitantes de Roldán. Y yo busqué, por supuesto sola no lo podía hacer, entonces busqué colaboración entre conocidos, entre gente que sabía que era descendiente de los primeros habitantes de Roldán, y bueno, después compañeras de trabajo ya jubiladas, yo, compañeros que estaban jubilados del trabajo en la escuela, bueno, y se agregaron personas de buena voluntad que les interesaba el tema, y bueno, hicimos esa exposición fue muy exitosa, entonces decidimos que con la experiencia que habíamos ganado, repetirla todos los años. Y recién al año siguiente, cuando decidimos hacer la segunda exposición, es que surgió el nombre y que ya decidimos organizarnos como grupo. Y bueno, le llamamos Rememorar porque pensamos que era traer a la memoria realmente hechos de la vida común de los ciudadanos, no grandes hechos históricos, la historia del ferrocarril, que acá es importante, o la historia de las instituciones, sino la historia de los habitantes comunes, es un poco a lo que se refiere. La historia cotidiana, digamos. La historia cotidiana, de todos los días. Se refiere un poco Galeano, ¿no? Rescatar esas historias, porque personas que realmente lucharon y nos han dado identidad en esa lucha, cada uno en su vida. Esos inmigrantes que decidieron que el más instruido eduque a sus chicos porque no había maestros, o aquella persona que podía ayudar, aquella viejita a lo mejor que podía ayudar en un parto, porque no había nada en Roldán, nada de nada, todo hubo que construirlo. Y realmente no merecen ser olvidadas esas personas que construyeron cosas que después se fueron mejorando con el tiempo y de las cuales hoy disfrutamos, ¿no? Con el progreso, pero tuvieron que hacer todo a pulmón, pero ¿no? si Roldán no sería Roldán si no hubiera, esta gente hubiera trabajado o no hubiera hecho historia, no hubiera hecho camino al andar, si no fuera por esa gente, ¿no? Inclusive tuvieron que buscar plantas que se adaptaran a la tierra, porque era todo yuyales, ese yuyo bravo que se le llama, matas, y entonces no podían plantar nada, no se sabía la tierra qué es lo que realmente iba a funcionar, tanto sea en árboles, frutales
árboles de sombra, plantas y aparte las verduras que podían venir. Claro, porque ellos han traído semillas, sí, pero no todas se adaptaban a otro clima, a otro y a otra estación también, ¿no? Porque había que aprender en qué estación sembrar, había que hacer un aprendizaje profundo. Aparte la tierra era una tierra virgen para y plantas. Se diseñó un espacio de cultivo para estudiar las plantas. 60 cuadras, sí, fueron bastante. 60 cuadras que se hicieron para eso, para hacer la muestra, la prueba. ¿Y la planificación del pueblo, de cómo estaba diagramado, ustedes? Eso lo hizo la compañía de ferrocarril. Sí, la compañía dividió las manzanas y dividió los espacios públicos, espacios para las plazas, el espacio de toda lo que hoy le llamamos el paseo de la estación, ¿no? que dura, digamos, hasta los eucaliptos, hasta el monte eucalipto. Todo eso que se dejó como planificado para plaza, para vegetación, como espacio común. Y las plazas hay que imaginarlas, hay que poder imaginarlas sin la iglesia y sin la escuela, la escuela fiscal, y la otra no había nada enfrente, ¿no? Y ni el hospital estaba, ni estaba el tanque del agua, ni todo eso. Te digo más, te decimos, porque realmente lo hemos estudiado juntas, estaban rodeadas de alambrado, o sea, tejido, alambres con poste, porque... el alambre de 6 hilos. Alambrado. Porque venían a caballo al pueblo, había los postes para atar el caballo, pero si el caballo se soltaba y ellos ponían plantas, se las comían. Entonces, pero la tranquera 2x3 quedaba abierta. Así que se comían las plantas. Se comían las plazas, Iban al bar o a algún lugar que se había puesto así, era así eso. Y la diagramación del pueblo entonces era al estilo inglés, porque los que vinieron del ferrocarril eran ingleses. Acá no hay diagonales, es un pueblo sin diagonales. Salvo es en un cuadriculado, claro. Y todas tenían nombre, ¿no es cierto? Nombres ingleses. Todas nombres ingleses. La única que tenía Plaza Güemes era la de Villa Pero que fue muy posterior. Muy después. Los ingleses pusieron nombres. Era Armstrong, Wheelwright, se llamaban. Y después llegó en la década del 20 cuando hay un ímpetu nacionalista que se decidió cambiar. Y por ejemplo, Pedro Dusch fue un personaje que realmente está olvidado acá, por lo importante que fue, que dijo, no se puede seguir educando en alemán. Estamos en la Argentina, hay que empezar a educar en castellano. Y se empezó a hacer la educación en castellano. Porque, por eso digo, son hitos, son cosas muy importantes. Y son historias que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra identidad, sobre todo. Es la identidad nuestra, como vos decías fuera de cámara, ¿no? No somos iguales que Carcarañá, no somos iguales que Funes, no somos... Sí, vos vas a Carcarañá y decís, no somos iguales, somos distintos. Y queremos conservar que qué suerte que somos distintos y somos de Roldán y somos de una manera especial. Para bien o para mal, pero... Sí, de las dos maneras, o sea, no lo pongamos en el plano. No es un ejemplo, que realmente... Y primero le pusieron Ciudad de Berna, que sería Ciudad de Berna, Bernstadt. Le pusieron el nombre. Después se nacionalizó. Después se puso el nombre. ¿Y Roldán, que era el ferrocarril? La estación era Roldán, y por Felipe Roldán, que tenía muchas tierras en este lugar. Y donó y Felipe Roldán era un lugarteniente de Urquiza. Y Urquiza puso mucho dinero para el ferrocarril. Él contribuyó mucho económicamente al ferrocarril Mitre. A la línea Entonces, como agradecimiento, los ingleses le pusieron Roldán, que era Claro, la estación era Roldán. Roldán en homenaje a Urquiza, digamos, ¿no? Claro, porque... Y tenía tierras también Roldán por acá. Claro, era una persona con mucha... Era una persona, conocida, digamos, en ese momento. Era muy desértico todo, que era muy, muy aislado todo. Muy pampa era todo. Muy pampa. Muy pampa. Todavía había malones. Hubo malones que hubo desastre de San Jerónimo de Roldán, que bueno, ya lo hemos contado. Y
hicieron desastres, sí, en familias, entraban en casas y... No, bueno, esos no eran los indios, eran los malones, los sí, otros. los gauchos cimarrones. Los cimarrones. Sí. Eso sí. Que eran como... El gaucho, cuando llegó el inmigrante, claro, perdió la grandeza de la pampa porque el inmigrante puso alambrados. Entonces el gaucho se sintió limitado porque no podía ir por cualquier lado. Claro. Estaba limitado. Y bueno, algunos, por supuesto, se adaptaron. Y otros y otros no. Se llamaron cimarrones porque realmente eran de mal vivir. Claro. Y atacaban muchas Eran veces, delincuentes en ese momento. Eran delincuentes. Claro. Y atacaban a las familias y hacían masacres porque mataron familias enteras. Familias enteras, que eran criaturas. Que no ha ocurrido en muchos lugares de la provincia, Sí. no solamente Sí. acá. No. Sí, sí. Un fenómeno nacional ese. Claro, Sí. claro. Fue un fenómeno nacional y muchas veces también se castigaba a unos por otros. O sea, no eran todos los gauchos malos, no eran todos... Claro, por supuesto, por supuesto. Que Sí. eso también se ve bastante en la lectura del Martín Fierro, por ahí. Claro, sí, sí. La lectura del Martín Fierro sí. ¿Creen ustedes que como sociedad, como hijos de los días o hijos del tiempo, como dice Galeano, ¿no? Después de tantos años nos nutrimos nosotros de nuestras raíces, de nuestra propia identidad, para tener conciencia y seguir haciendo historia? O sea, tener conciencia de que la vida común, a lo mejor mía, tuya y de ella, hacen historia también. Y yo creo que hay poca conciencia, que no hay mucha conciencia. ¿Viste? Hay modelos, bueno, desde que llegó la televisión que impone, ¿no es cierto? Se porte de modelos, digamos, a seguir. La juventud sigue modelos, no son siempre los modelos locales, son los modelos más bien impuestos, e incluso hasta internacionalmente. ¿No? Hay ciertos momentos que es un poco problemático, ¿no? Ciertas cosas. Sí. Ustedes hablaban también fuera de cámara, ¿no? De toda esta movida cultural que se daba dentro de lo que es el Roldán de antes, ¿no? Cuántas cosas culturales había. Y bueno, trajeron algunas fotografías como para compartir donde se ven, bueno, quisiera que ustedes las expliquen, ¿no? Bueno, esa banda es de 1824 y esa banda es la que iba a los picnic. Una manera porque estas personas que llegaron de afuera no tenían cómo socializar. Entonces idearon el sistema de encuentro de los picnic, que se hacían en los campos. El campo de Guzmán era un encuentro, y entonces se llevaba la banda, y supongo que la gente bailaría o escuchaba música con esa banda. Ahora, estos que son extranjeros, en 1870 no son de acá, ellos ya venían con conocimientos musicales, pero de todo modo había que organizarse y coordinar, por eso... Inclusive... Y los instrumentos musicales, sí, porque todo eso se traía de Europa. Claro. Ni siquiera alcanzaba a Buenos Aires, se traían, todas las cosas, estaban esas guías de compra que se compraban en Europa. Claro. Y por eso nosotros vemos estas fotos y pensamos, son personas que se esforzaron por alegrar un picnic y realmente no merecen quedar en el olvido. Realmente... eran personas como nosotras viviendo en Roldán, sintiéndose roldanense y bueno, aunque sea tenemos la foto de recuerdo. Este es el grupo de ustedes, el grupo Rememorar. Este es el grupo Rememorar que hizo en la iglesia protestante una exposición de tarjetas antiguas. ¡Ay, qué hermoso! Ese es el altar de la iglesia protestante. Sí. Y que es la primera iglesia de acá. Esa es la primera iglesia de acá. La iglesia es de 1930. Claro. Antes se daba culto en la parte de la municipalidad, al costado. Claro, porque la religión propia de los habitantes, de los inmigrantes que vinieron era la protestante, porque eran de la iglesia evangélica luterana, me parece que. La mayoría. Había irlandeses y eran católicos. Algunos sí. Había,
pero después tardó. Ahora las dos, la iglesia mucho es el templo católico, Ajá. porque había mucha armonía, Mucha relación, entre sí. las dos. Ahora, todas las personas que fueron protestantes bautizaron a sus hijos católicos, y por eso quedó la iglesia tan reducida Claro, en número. claro. Porque después como que se emparentaban o se casaban con Claro. muchas veces con españoles O y con entonces, italianos, claro, claro. o con italianos que eran de raíz católica, entonces ahí se hace la mezcla. En realidad, yo tengo mi abuela que era de descendencia suiza y era protestante, de raíz protestante, pero después, o sea, todos sus hijos, cuando se casaron, se bautizaron al catolicismo. O sea, Claro, sí, pasó eso, Familia pasó generalmente Claro. con todas las familias. pasó Claro. con todas las familias. así que Bueno, esta es una familia suiza. Estos son los antepasados de Martha Hoffmann. ajá. Esa es la bisabuela de Martha Hoffmann. Ah, De que esas personas tuvieron hospedaje, ajá. daban hospedaje A los que venían. así, Eran los que llegaban, a los que llegaban. que no tenían dónde estar y Sí, ellos le daban. ellos tenían hospedaje. Mirá. Realmente venían hombres solos. Esos son algunos de con una de las familia. familias que vinieron primeras a Roldán. Bueno, ahí hay 3 generaciones, ¿no? Sí. Y después otra foto que marca irlandeses. La Ah, otra ¿sí? foto de los hombres que hay son irlandeses. A ver si nos pone Bautista. Y todas esas copias, Ahí está. estos son irlandeses. Ah, son irlandeses. Son o descendientes de irlandeses. ¿Y sabés de qué familia son esta gente? Dewey creo que era, que vivieron en Roldán, que después ya no quedó nadie No quedó acá. nadie de esa gente. ¿Eh? Dewey. Dewey. Ajá. Pero eran irlandeses de la primera época de Roldán. Claro. Eso no eran solamente suizos, había de otras nacionalidades. No, Y y había después, franceses, había... después llega otra inmigración de libaneses, de Ah, sirios, sí, de y españoles. los o sea, españoles, sí, son grandes inmigraciones. sí. Bueno, ese es otro, el primer grupo de rememorar en una Eso de es las lo que hicieron las exposiciones. primeras exposiciones. Sí, esos son de los primeros grupos. Que ya algunos ya no están en condiciones de ayudarnos. Sí. Bueno, esa es la emblemática Casa Ansler, que fue El almacén de ramos generales. el almacén de Claro, ramos ese era la generales. esquina. ¿Ellos empezaron como almacén de ramos generales o empezaron No, como una Panadería. Ah, Empezaron como una panadería ajá. y después Tenían la panadería, tienda ampliaron. de maquinaria. Después, bueno, agregaron los ramos generales. Y hoy Y es después se dedicaron a la agricultura, a la al ganadería. acopio de- la- al acopio de cereales, sí, digamos. pero se dedicaron a cultivar campo, digamos, trabajar campo. Claro. Eso fue en ese momento, o sea, Roldán se funda por una gran inmigración, ¿no es cierto? Como Sí. ustedes venían contando. Hoy en día se nos está dando una inmigración que ustedes creen que es o sea, que sabemos que es sobre todo de la gran ciudad de Rosario, Sí. ¿no? Que ha venido muchísima gente en los últimos años a vivir acá. Decíamos que la cultura es por ahí el cultivo de esas tradiciones, de esas costumbres, de ese conocimiento de la historia. ¿Ustedes creen que esta gente, o sea, los que vienen de la gran ciudad, les interesa conocer la esencia de las instituciones, la idiosincrasia de cada uno, que se amoldan, digamos, a nuestras costumbres, o más bien como que es borrón y cuenta nueva, como que parece que no Yo hay historia? pienso que y es muchísima la gente, que los nuevos habitantes son muchísimos. sí, Así que no te podría decir la proporción, pero hay gente que se acerca a nosotros, que se acerca a Alicia a pedirle el libro de historia porque quiere conocer. Hay gente que, por ejemplo, los nuevos habitantes que se jubilan y se suman al centro de jubilados, se asocian. Es decir, personas hay con intenciones. Yo no sé la proporción,
porque es tan grande el número que, ¿no es cierto?, no tenemos la estadística, si mayoría sí o la mayoría no, para responder tu pregunta. Pero personas interesadas sí encontramos. Sí, y también debe haber los que no son Por interesados. eso no. Pero yo quería saber si desde el grupo de ustedes qué visión tenían, porque por ahí en lo cotidiano a veces parece como que sobresale esto otro, ¿no? De que quisieran, hasta parece a veces como colonizarnos de alguna manera, como no hacer parte de nuestras costumbres. No integrarse. Claro, no integrarse a lo nuestro, o sea, a esto que ustedes están rescatando, a eso me refería. Por eso me interesaba la visión o el ver de ustedes. Sí. Hay gente que que pregunta que cuándo van a hablar. Hay una integrante de Rememorar que es nueva, que hace pocos años que vive y está integrada y quiere participar y quiere. Yo con la iniciativa de esto de las abuelas cuentacuentos también es gente que son nuevos habitantes, que son 2 personas nuevos habitantes que no se conocían entre ellas y se conocieron para llevar este proyecto adelante. O sea que yo encuentro gente que quiere proyectar, hacer algunas actividades aquí. Como dice Galeano, ¿no? Ser hijo de los días y poder fundar también la historia, porque, o sea, esta gente también, o sea, esta gente, suena mal decir esta gente, pero estos nuevos inmigrantes van a ser parte de nuestra historia también, porque están haciendo historia, o sea, cada uno, es lo que vos decías, es lo cotidiano de cada uno, en la gente de antes y también en los de ahora, en nosotros hacemos historia. No, y aparte gente que, por ejemplo, ahora nos pregunta, ¿cuándo van a estar otra vez en la radio? Esto, el otro, ¿viste? Chicas que nos gusta escucharlas y así, porque nos preguntan. No, hay algunas personas interesadas en sumarse y quieren aprender. Le piden el libro a Alicia de Historia de Roldán, quieren saber. Han ido a su casa a buscar su libro porque quieren saber de qué se trata Roldán. Así que, pero no puedo saber la proporción de cómo es tanta la gente nueva, ¿no? Que yo parecería que hablamos de una minoría. No, pero no sabemos. Claro. Posiblemente es mucha la gente que quiere saber, pero no lo tenemos seguro. Vamos a aclarar que el libro, Liliana nombraba a Alicia Florian, que tiene 2 tomos de un libro que se llama Roldán. Cuenta toda la historia desde sus primeros habitantes hasta... Y el primer tomo, este tomo que está editado 2 veces, llega hasta la década del 50. Claro, 1950. Y está en elaboración del 50 hacia adelante, ¿no? Bueno, Alicia es muy respetada y muy conocida dentro de lo que es... forma parte de Rememorar también. Forma parte de Rememorar y vos me decías que está dentro de lo que es historia... De la Junta de Historia Provincial. O sea, es alguien muy preparado. Entonces ella tiene un libro y ese libro es el que por ahí mucha gente se interesa, como decís vos, ¿no? Uno lo tiene como referencia ese libro, uno va y busca. Claro, que sí, porque ahí están todos los primeros habitantes y además las instituciones, todo. Como uno no puede retener todo el pasado en la mente, vamos y consultamos. Claro. Es un libro de consulta. Alicia nos ayuda mucho en todo. Ella participa también. Aparte de participar en la parte historia nos ayuda bastante, mucho nos ayuda Alicia. ¿Y cómo sigue ahora este grupo? ¿Qué proyectos tienen? Bueno, el Rememorar dejó de hacer exposiciones por la pandemia y surgió el Rememorar digital. Ah, qué bien. Que sirvió para rescatar material, sirvió para rescatar material que de otra manera no lo hubiéramos rescatado porque la gente ha publicado fotos que no se conocían, que no las conocíamos. Y bueno, sigue en marcha el digital, tiene el programa de radio una vez por mes en la FM 92, las historias olvidadas, y ahora estamos organizando... Por otra parte, muy interesante. Lo de historias olvidadas, o sea... Es la historia de las personas comunes, buenas y malas, buenas y malas,
porque hasta hemos tratado pero algunos hace- asesinos, hemos Sí, tratado... pero es el folclore nuestro, ¿no? Claro, propio, sí, sí, nuestra sí, identidad, sí, como te sí, decía sí. antes, ¿no? Y ahora estamos por organizar la exposición de este año, que va a ser una exposición distinta a las anteriores, lo que nosotros llamamos o mal llamamos democratizar la cultura, porque la vamos a hacer con los oficios olvidados. Siempre los que han mantenido más objetos y más fotos son las clases más pudientes, Ajá. porque digamos que Claro, los la han gente más conservado. humilde no tiene lugar, Claro, o muchas no valoran, y, Claro. no tenían fotos, no tenían objetos. claro. Y entonces ahora no, ahora vamos a apuntar realmente a los oficios comunes. Ujú. Queremos rescatar los panaderos que llevaban el pan a domicilio, Ah, los sastres, que ya no hay más, los oficios que ya no existen más. los Así lecheros, que, el lechero, que los lecheros, sí, Sí, hemos justamente, hablado mucho de los de- lecheros, sí. justamente. de sobre todos todo lecheros los porque era vendedores una cuenca ambulantes. lechera. o sea, Incluso rescatar los tambos antiguos. Claro. Que ponían la leche ahí. Rescatar el campo, El campo. antes de la evolución tecnológica. claro, ¿No? los tambos, o sea, Los había tambos, muchos sí, tambos. y el trabajo de campo también. Como Sí. decimos, las embolsadoras no existen más porque no No. existen más las bolsas. Claro, Entonces, Sí. así como rescatamos que acá habría 2 fábricas de bolsas de brillera, ajá, y había una fábrica de cerda también, donde se limpiaba la cerda para hacer Limpiaban la pinceles. cerda, sí. Bueno, son cosas olvidadas, entonces, realmente rescatar eso que ya no existe, que ya nadie más lo ve, ¿no? Los oficios que siguen, que han transcurrido a través del tiempo, no nos interesan. Estamos buscando solamente esas cosas que existieron antes y ya no existen más. Inclusive Es va a un haber desafío, alguna- Sí, te digo que no. seguro. Inclusive va a haber alguna maquinaria de esas de... Sí, maquinarias antiguas, sí, Antiguas. cosas de campo Sí, mirá que qué ocupan lindo. mucho lugar, sí. sí. Qué lindo, ¿no? Qué bueno que puedan traer otra vez esto. Es como decía Galeano, ¿no? Fundar otra Sí. vez esta historia, ¿no? Fundar Sí. y seguir haciendo historia a través de esto, Y ¿no? sí, Somos sí, por sí. eso los hijos de los días, todos somos Sí, hijos de sí. los días. Bueno, chicas, muchísimas gracias por aportar sus colores y no, cuando quieran gracias. el espacio está abierto Gracias para a ustedes. vos No, muchas por la gracias. invitación, No, por favor. por la difusión que permitís, ¿no? No, por favor. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo jueves con más colores para nuestro espacio.